Dicen que la mayoría de las llamadas de emergencia se olvidan. Que después de cada voz que pide ayuda, solo queda ruido y un número más en la estadística. Pero hay llamadas que no terminan. Que siguen resonando en la frecuencia, repitiéndose en un circuito cerrado, como si alguien nunca hubiera colgado. Esta fue una de ellas. Era el turno de noche en la central del 112. El edificio estaba casi vacío. Solo el sonido constante de los ventiladores y el eco de teclas pulsadas en los puestos cercanos. A las 2:17 de la madrugada, la línea 4 comenzó a sonar. Una llamada sin identificación. Pantalla en blanco. Solo un número, 000000000. La voz al otro lado era débil. Mujer. Respiración entrecortada. Susurros mezclados con viento. No pedía ayuda. Solo decía una frase, repetida con un temblor apenas audible. No puedo salir del bosque. El operador intentó estabilizar la señal, pero el sistema mostraba interferencias constantes. Cada vez que la línea se aclaraba, la voz parecía más cercana. Como si el sonido viniera de dentro de la sala, no del teléfono. El ruido del fondo se volvió más nítido. Gotas, viento, hojas moviéndose, y algo más, el zumbido eléctrico de un monitor, idéntico al de la propia central. La llamada duró 6 minutos y 39 segundos. Luego, silencio total. Ningún registro de desconexión. La línea simplemente se detuvo. El operador revisó el sistema. La llamada seguía activa. Pero el origen de la señal estaba localizado dentro del mismo edificio. El mapa del software mostraba un punto rojo. El tercer piso. Sala 3B. Una habitación vacía. Usada años atrás como archivo sonoro de grabaciones antiguas. El operador se levantó. Solo llevaba su auricular puesto. Cada paso retumbaba en el pasillo. El zumbido de las luces aumentaba con cada metro. Cuando llegó a la puerta, la señal seguía activa. El teléfono marcaba línea 4 conectada. Abrió. La sala estaba vacía. Solo una mesa, una silla y un teléfono desconectado. El cable cortado. En el auricular, la voz seguía sonando. Débil. Cada vez más cerca. No puedo salir del bosque. El monitor principal de la central parpadeó una última vez. En la esquina inferior derecha, un mensaje apareció durante un segundo. Llamada entrante 2:17 de la madrugada origen, estación 3B. La central seguía en silencio. El reloj marcaba las 2:41. Las pantallas de monitoreo parpadeaban con datos incompletos, como si la llamada hubiera dejado un rastro invisible en el sistema. El operador abrió la base de grabaciones. Un archivo tras otro, emergencias, incendios, accidentes, voces que pedían ayuda y silencio después. Buscó por hora. 2:17 de la madrugada. El registro existía, pero no correspondía a esa noche. La grabación databa de 2009, 14 años atrás. La voz era la misma. El mismo tono. Las mismas pausas entre palabras. No puedo salir del bosque. El fondo era idéntico, viento, ramas, goteo, y ese zumbido eléctrico, como un monitor antiguo encendido. Avanzó la cinta. A mitad de la grabación, una interferencia cortó el sonido. Luego, una segunda voz. Muy baja. Distorsionada. Susurrando cerca del micrófono. No la cortes esta vez. El operador detuvo la reproducción. La pantalla mostraba una anomalía. Duración del audio, 6:39 minutos. Exactamente igual que la llamada reciente. Intentó revisar el archivo de grabaciones manuales. Entre las carpetas, encontró una sin fecha. Solo un nombre en letras viejas, llamadas no clasificadas. Dentro había transcripciones impresas. Todas con la misma hora, 2:17. Todas con el mismo mensaje. Diferentes operadores. Años distintos. La voz, siempre la misma. Una nota escrita a mano en el margen del último informe decía: la línea 4 debe permanecer desconectada. El teléfono de la mesa vibró. Sin sonar. La pantalla encendida. Ningún número visible. Solo un mensaje. Línea 4 conectando. No puedo salir del bosque. El operador quitó el auricular de su oído. El ruido continuaba igual, como si la llamada no viniera del teléfono, sino del aire mismo. En la grabadora de respaldo, una luz roja comenzó a parpadear sola.
El dispositivo registraba audio sin estar conectado. En la pantalla, el tiempo corría al revés. 6:39:12. Durante unos segundos, nada. Luego, un clic suave detrás de él. La línea 4 volvía a sonar. El reloj marcaba las 2:17. De nuevo. El operador estaba solo en la sala. Las demás luces se habían apagado, aunque nadie las había tocado. La pantalla del sistema mostraba una notificación constante. Línea 4, señal detectada. Sin llamadas, sin audio, solo una frecuencia. Un hilo continuo de sonido bajo, grave, casi imperceptible. Conectó los auriculares al monitor de espectro. El sonido tenía patrón propio. No era ruido. No era casualidad. Cada 3,9 segundos, la frecuencia descendía apenas un tono. Como si imitara una respiración. Reprodujo la onda. Aumentó el volumen. Bajo la capa principal, aparecieron otras señales, ocultas entre los decibelios muertos. Pasos. Viento. Y una voz. No puedo salir del bosque. Intentó trazar la fuente. El mapa digital mostró coordenadas inestables. Un punto que se movía lento, de este a oeste. Luego se detuvo. Localización estimada, Bosque de Valdería. A 32 kilómetros de la central. La frecuencia siguió emitiendo, idéntica a la anterior. Pero ahora, al final de cada ciclo, un nuevo sonido apareció. 3 golpes. Pausa. 2 más. El mismo patrón que los pasos de la habitación 7. El aire de la sala se volvió más frío. El reloj marcó 2:18, pero el segundero oscilaba hacia atrás y adelante, sin avanzar. Miró el espectrograma. El tono se alargó, formando un patrón visible en pantalla, una serie de líneas verticales que dibujaban un número. 639. La grabadora automática se encendió sola. El contador digital comenzó desde 6:39 minutos, como siempre. Durante los primeros segundos, solo se oía estática. Luego, algo diferente, el sonido de una puerta abriéndose, pisadas sobre hojas secas, y una respiración cansada. La voz regresó, pero esta vez no pedía ayuda. Ya no hay salida. El operador se quitó los auriculares. El sonido seguía. Salía del aire, de los cables, de las paredes. La luz parpadeó 3 veces. Y, por primera vez, el teléfono comenzó a sonar. En la pantalla, un número desconocido. 6 dígitos. Ninguno posible. 639.639. En el registro digital, una línea final apareció automáticamente. Llamada registrada 2:17 de la madrugada. Duración, 6:39. Estado, en curso. El marcador del vehículo seguía mostrando 2:17 de la madrugada. No había cobertura. La pantalla del móvil parpadeaba con un mensaje fijo. Sin señal. Reintentando conexión. El bosque de Valdería se extendía como una masa negra frente a él. Los árboles se alzaban húmedos, brillando bajo la luz amarillenta de los faros. El aire olía a tierra mojada y a óxido. El suelo, cubierto de hojas. Cada paso hundía el calzado en barro frío. Llevaba consigo una grabadora portátil, la misma que había registrado la frecuencia. El display encendido mostraba un conteo que avanzaba solo. 6:39, 6:38, 6:37. Retrocedía. Como si el tiempo estuviera desandando su propia ruta. El sonido de fondo comenzó a cambiar. Ya no era lluvia. Eran los mismos ruidos de la grabación, las hojas, los crujidos, y una respiración que no era la suya. El bosque parecía repetirlo todo. Cada movimiento generaba su propio eco, pero el eco llegaba antes. Pasos que resonaban unos segundos antes de dar el siguiente paso. Como si alguien caminara junto a él, un poco adelantado. Se detuvo. El eco también. Luego, 3 pasos más. Pausa. 2 pasos. El patrón. El mismo que en las grabaciones. Miró el marcador del aparato. 6:13. El pitido cambió de tono. Una línea de interferencia apareció en la pantalla, y por primera vez, la voz volvió a sonar sin auriculares. No puedo salir del bosque. Era clara. Tan cercana que parecía venir de detrás de un árbol. La linterna iluminó el suelo. Huellas. 2 pares. Uno reciente, y otro más antiguo, cubierto de barro seco. El camino se estrechaba. Los árboles se curvaban sobre el sendero,
creando un túnel oscuro. El viento se volvió irregular, como si algo respirara desde la tierra. A medida que avanzaba, la grabadora se aceleraba. 4:39, 3:58. 3:12. Cada minuto, la voz sonaba más cerca. Y más baja. Ya no hay salida. Un destello de luz cruzó entre los árboles. Al principio, pensó que era un relámpago. Pero no hubo trueno. Solo el pitido largo del dispositivo. La pantalla mostraba un nuevo mensaje. Origen localizado. Distancia, 0 kilómetros. Se giró. Detrás de él, el sendero vacío. El viento se detuvo. El bosque, inmóvil. Solo un sonido continuaba, la grabación repitiendo su respiración exacta. La voz volvió, pero ya no era femenina. ¿Dónde estás tú? Miró el reloj. 2:17, el segundero inmóvil. La luz de la linterna parpadeó 3 veces. En el último destello, vio algo a pocos metros. Una figura de pie. Mismo abrigo. Mismo aparato en la mano. El mismo. La grabadora cayó al suelo. El contador llegó a 12. Y sin pausa, comenzó de nuevo. 6:39. La voz, otra vez. Inmutable. Tranquila. No puedo salir del bosque. La grabadora seguía encendida. Nadie la sostenía. El suelo estaba cubierto de barro, y el dispositivo, semienterrado, aún registraba sonido. En la pantalla, 6:39. Contando hacia atrás. Durante los primeros segundos, solo ruido. Luego, una respiración. Lenta. Rítmica. Humana. No puedo salir del bosque. La voz era clara, sin interferencias, sin eco. Directa. El tono había cambiado. Ya no sonaba asustada. Sonaba, cansada. Resignada. La cámara invisible del relato parece girar. El bosque se abre en una pequeña explanada. En el centro, un teléfono antiguo, oxidado, cubierto de musgo. El cable desaparece bajo tierra. La grabadora sigue emitiendo el pitido rítmico. La luz roja parpadea. El marcador llega a 12. Silencio. Y luego, como si alguien pulsara play desde el otro lado, la cinta vuelve a iniciar. 6:39. La misma voz. La misma frase. Pero esta vez, no dice no puedo salir del bosque. Dice, tampoco tú. La frecuencia se estabiliza. El monitor de la central vuelve a encenderse solo. Pantalla negra. Texto blanco. Llamada registrada 2:17 de la madrugada. Estado, en curso. A veces, las llamadas no buscan ayuda. Solo quieren que alguien escuche, para no estar solas en la línea. Si alguna noche recibes una llamada sin número, no contestes. Porque puede que la voz ya sea la tuya. Suscríbete a Crónicas Nocturnas y mantén el sonido encendido.